Alumnos, buenos días. Voy a tener el gusto de impartirles la clase de Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. Para empezar voy a poner mi nombre en el pizarrón. Esto será necesario para cualquier comunicación que podamos tener a futuro. Y luego dicen quién te da problemas, la maestra de lentes. Sí uso lentes, pero tengo un nombre. Así que me hacen favor, por favor, de apuntar. Tengo la licenciatura en Derecho. Soy orgullosamente egresada de la UNAM. Y algo que también quiero que apuntemos será la manera en que voy a evaluar. Vamos a hablar de un 100% para una calificación final que sería un 10. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a poner en primer lugar un examen. Ese examen va a reportarles el 60% de su calificación. Vamos a tomar en cuenta las participaciones. Vamos a tomar en cuenta las tareas y los trabajos de investigación. Todos estos aspectos les van a reportar un 40% de su calificación, más el 60% del examen para lograr un hermoso 10. Algo importante es que para exentar necesitan tener 32 puntos. 32 puntos, es decir, un 8. Vamos a exentar con 8. Además, esto es bien importante, se requiere de un 80% de asistencia. Si no cubren el 80% de las asistencias, de acuerdo con los criterios de la UNAM, se pierde el derecho de exentar. Voy a hacer referencia a los temas que vamos a manejar en el año y me gustaría de una vez, si es posible, que fueran haciendo equipos de 2 personas. Equipos de 2 porque los temas que vamos a manejar, me gusta que ustedes los expongan. Yo serviré como mediadora para aclarar dudas o poner algún elemento que haya faltado. Y bueno, ¿cuáles son las cuestiones que vamos a ver? Algo importante, espérenme. La UNAM lo que quiere al dar esta materia es crear en los jóvenes conciencia de los problemas que nos afectan, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, para que de alguna manera ustedes, a través de la reflexión y el análisis, pudieran proponer soluciones a esa problemática que nos afecta como sociedad. El primer tema que vamos a desarrollar es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Cuántos tipos de pobreza hay? Vamos a hablar de una pobreza y de una pobreza extrema. Y algo bien importante, ¿cuáles son las políticas públicas para poder erradicar la pobreza? ¿Qué tanto ha hecho el gobierno en este sexenio o en sexenios pasados para eliminar o erradicar la pobreza en México? ¿Y qué características tiene la pobreza extrema? Otro tema que vamos a ver es la migración. ¿Por qué la gente en México migra hacia el extranjero? Básicamente a Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas que encuentra allá y cuáles son las desventajas que tiene aquí en México? ¿Tiene la gente que migra una vida libre de problemas o se ve obligado a se ve obligado a ir al extranjero a buscar mejores condiciones de vida? ¿Cuál es la problemática económica? ¿Qué atractivos tiene el campesino mexicano aquí como para tener la necesidad de salir del país, ir a que lo traten mal, ir a que lo discriminan, a vivir una extrema pobreza también en los Estados Unidos? ¿Por qué se va? ¿Cuáles son los problemas o los motivos? Porque el campesino mexicano o el mexicano sin ser campesino migra hacia el extranjero. Otro tema que vamos a ver que está así con muchísima moda es la corrupción. La corrupción como algo irremediable, algo que no se puede erradicar. ¿Quién la provoca? A lo mejor el mismo ciudadano provoca la corrupción desde el momento que nos detiene un agente de tránsito,
desde el momento que queremos llevar a cabo un trámite rápido, queremos sacar a un familiar del reclusorio, o sea, ¿quién genera la corrupción? Y entonces había una frase hace tiempo que decía, la corrupción somos todos. Y efectivamente, de alguna manera también cooperamos para que haya corrupción. ¿Puede ser un problema de educación? Pues también, si yo veo que papá o mamá ofrecen ciertas dádivas a cambio de un servicio, pues se me va creando en mi conciencia que la manera de resolver la problemática que me puedo enfrentar, pues será corrompiendo, ofreciendo dinero, sobornando. Dice, ¿es un problema histórico? ¿Es un problema cultural, social o estructural? Todos esos aspectos los vamos a analizar. ¿Dónde se genera la corrupción y cuál sería la manera de poderla erradicar? Dice, vamos a hablar de un tema también muy importante. Dice corrupción e impunidad. Son palabras que se están utilizando ahorita muchísimo en este sexenio. ¿Qué es la impunidad? Porque hay gente que está en un reclusorio sin haber tenido acceso a un proceso legal, porque hay gente que tiene todos los elementos para estar presa y sin embargo no lo es, y vamos a hablar de casos recientes que se han dado ahorita en la sociedad mexicana. Dice, orígenes de la corrupción, jóvenes, desde la colonia, desde que llegan los españoles a México, a la Nueva España, comienza todo un proceso de corrupción. Corrupción en la administración pública, al momento que quiero sacar una licencia, que quiero sacar un pasaporte, que no llevo los documentos necesarios o que quiero el servicio inmediato, viene como consecuencia la corrupción. Voy a dar dinero para agilizar un proceso. Acciones legales para combatir la corrupción, pues yo creo que más que nada es desde la casa, educar a los hijos para que eviten esa práctica. Y hay un Sistema Nacional Anticorrupción y vamos a analizarlo, de qué se trata, qué propone, cuáles son los argumentos que ocupa esta institución para poder erradicar la corrupción. Otro tema que vamos a ver es la nación mexicana es un país democrático. Vamos a hablar de la democracia. ¿Qué es la democracia? Decía Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a analizar muy bien la palabra democracia y vamos a llegar a la conclusión si realmente somos un país democrático o no. Dice, la participación política y social, ¿verdad? Participar en un proceso democrático. Por ahí se oyen rumores de desaparición del INE, qué tanto conviene, qué tanto ha sido bueno para el país, qué tanto nos ha perjudicado. Y bueno, todo eso lo vamos a platicar. Dice, la credibilidad de la democracia. En México hay gente que no cree que seamos un país democrático. Tipos de democracia y los procesos electorales. ¿Qué pasa cuando vamos a votar a unas urnas? Se hace toda una convocatoria, vamos a votar y de pronto se cae el sistema y viene todo un fraude electoral. ¿Qué hace el pueblo ante esas situaciones? Dice, medios de comunicación y la manipulación de masas. Los medios de comunicación tienen mucho que ver en el sentido de cómo nos hacen terapia para votar por ciertos partidos o por ciertas personas, y la manipulación de las masas tiene mucho que ver. Cómo nos manipulan los medios de comunicación para hacernos caer en una trampa totalmente antidemocrática. Otra cosa que vamos a ver son las formas de participación política y social, la cultura cívica en acción. Ahí sí vamos a recordar conceptos de formación cívica que llevaron en secundaria y pues la participación que debemos tener como sociedad. Yo veo con mucho gusto que cada vez la participación de la sociedad es más fuerte. Ya no estamos tan dormidos, ya no estamos tan enajenados y cada vez la participación social se ve más presente. ¿Cuáles son los beneficios de la democracia para un desarrollo político y social? Ojalá hubiera realmente una democracia y no se quede nada más en una palabra que se oye muy bonito en un discurso político, pero que en la práctica no existe.
Otro tema que vamos a ver que está también de mucha moda es el sistema educativo mexicano. ¿Es realmente la educación en México buena? Estamos dando el gobierno, los profesores, los padres de familia, los estudiantes, estamos dando un 100%. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a comentar que en países europeos el gobierno invierte el 80% de su Producto Interno Bruto, el 8%, perdón, del Producto Interno Bruto en educación. Aquí en México invertimos muy poco del Producto Interno Bruto y la educación, pues vamos a platicarlo, ¿no? ¿Es realmente deficiente o está muy bien la educación en México? ¿Cómo mejorar la calidad educativa? ¿Qué se necesita? Hacer nuevos programas, hacer nuevos planes de estudio. ¿Qué se necesita? Y eso es algo que quiero que ustedes propongan. Las reformas al sistema educativo mexicano y el impacto social. ¿Cuáles son los resultados de las pruebas de PISA y enlace? Pues los resultados nos han dicho siempre que tenemos una calificación muy baja en comparación a otros lugares. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Vamos a ver la educación en la época prehispánica, en la época colonial, en el periodo independiente, en la reforma y en la época actual. Vamos a ver la explosión demográfica, qué tanto ha tenido que ver en cuanto a la educación. ¿Puede realmente el gobierno acaparar toda la educación pública o necesita de escuelas particulares para que lo apoyen y lo ayuden a concluir o a dar la educación pública? Vamos a ver que el corporativismo sindical y la educación, vamos a ver los sindicatos que se han dedicado a manejar el sistema educativo, cuáles han sido las ventajas, cuáles han sido las desventajas, por qué tanta corrupción en el ámbito sindical de la educación. Y algo muy moderno, vamos a hablar de la equidad de género en la educación, ¿sí? El hecho de no discriminar a ciertos sectores de la población y la búsqueda de la calidad educativa. La calidad educativa tiene que ser, porque estamos comparándonos con otros países y realmente el joven tiene que ir preparado para enfrentar lo que ve en el extranjero. Un ejemplo, dicen que allá en los países de Europa, Alemania, Francia, Italia, los estudiantes alcanzan a leer un tope de 25 libros al año. Aquí leemos 2 y eso porque los obliga el maestro de literatura. Entonces, ¿de qué van a platicar el día que vayan al extranjero? ¿De qué van a platicar con un joven o una señorita que tenga invertida mucho tiempo y mucho dinero en educación y que además ellos mismos sean autodidactas, o sea, solos están en la condición de aprender? Y bueno, jóvenes, aquí hay estrategias didácticas, será la exposición. Quiero que vayan pensando con quién hacer equipo de 2, máximo 3. Escojan siempre amigos o conocidos que trabajen, que no les dejen la carga a 1 o 2 del equipo, sino que el equipo trabaje de manera conjunta. Va a haber lecturas, va a haber trabajo de investigación y bueno, tengo ya una serie de videos que van a ilustrarles cada uno de los temas que acabo de mencionar. Pues ojalá que la clase sea de su atractivo. Repito, lo que pretende la UNAM es que ustedes propongan soluciones a los problemas políticos, sociales y económicos del país. Pues por último, una cordial bienvenida y bueno, nos estaremos viendo a través de este medio. Gracias.